¿Sabías que existe un pecado 7 veces más grave que el adulterio? Un pecado tan destructivo que la mayoría de los sacerdotes prefiere guardar silencio, pero que el Padre Pío se atrevió a denunciar abiertamente para salvar almas. La mayoría de los creyentes nunca ha escuchado una predicación sobre este pecado. Rara vez aparece en los retiros, casi nunca se menciona en los testimonios públicos, y muy pocos son conscientes de que puede estar operando silenciosamente en sus vidas. Es un mal tan sutil, tan oculto, que se esconde bajo máscaras de religiosidad, de servicio, de devoción externa, y sin embargo está devorando el corazón espiritual de miles de fieles dentro de la Iglesia. Padre Pío, con su mirada de fuego y compasión, no temió exponer este veneno interior. Lo vio operar en almas que parecían ejemplares, en fieles que nunca faltaban a misa, en personas que creían hacer todo correctamente, pero que arrastraban una herida secreta que los alejaba de Dios. Él advertía que este pecado es una de las trampas más refinadas del enemigo, porque puede habitar en los que oran, en los que sirven, en los que predican, y aún así están muriendo por dentro. Quizás has sentido que, a pesar de tus esfuerzos, hay algo que apaga tu fervor, que bloquea tu comunión, que enfría tu corazón aunque sigas las rutinas de la fe. ¿Te has preguntado por qué sientes que el cielo está lejos, que la gracia no fluye, que la paz no llega como antes? Puede ser que estés luchando sin saberlo contra esta raíz secreta, el mismo mal que el Padre Pío desveló con valor para salvar a las almas sinceras. Lo que vas a escuchar hoy no es un mensaje fácil, pero es urgente, es una advertencia celestial y al mismo tiempo una promesa de libertad. Porque cuando este pecado sale a la luz, el enemigo pierde su poder y el alma puede volver a respirar el aire puro de la gracia de Dios. Quiero invitarte a que hagas un acto de fe valiente. Escribe en los comentarios, Señor, muéstrame la verdad. Esa frase será tu primer paso hacia la luz. Al escribirla, abres tu corazón para que el Espíritu Santo que inspiró al Padre Pío pueda revelarte lo que otros no ven y comenzar una obra profunda de sanación y restauración. También te pido que des me gusta a este video. Al hacerlo te conviertes en parte de esta misión de llevar la luz de Dios a más personas necesitadas. Si aún no formas parte de esta comunidad, suscríbete ahora y haz de este canal tu refugio espiritual, donde la verdad y el fuego del Espíritu te acompañarán siempre. Si has llegado hasta aquí, es porque tu alma está siendo llamada a algo mayor. No todos resisten la verdad. Pero los que permanecen, los que buscan la transformación, los que abren la puerta a la gracia, esos son los que verán la gloria de Dios manifestarse en sus vidas. Quédate hasta el final, porque la revelación que escucharás puede ser la llave para romper cadenas invisibles y recuperar la vida espiritual que tanto anhelas. Ahora respira profundo, abre tu espíritu y prepárate para un viaje espiritual junto al Padre Pío. Comenzamos. Hay verdades espirituales que nos incomodan, pero que son absolutamente necesarias si queremos avanzar hacia una vida de auténtica comunión con Dios. Lo que acabamos de ver sobre los peligros de los pecados que se esconden bajo apariencias de religiosidad es apenas la puerta de entrada a un misterio mucho más profundo y serio. Existe un pecado tan devastador para el alma que los santos han temblado al mencionarlo y del cual el propio Padre Pío hablaba con un temor sagrado. No es el adulterio, ni la idolatría visible, ni siquiera los pecados que suelen escandalizar a la comunidad cristiana. Es un mal silencioso, pero tan letal, que puede arruinar toda la vida espiritual de una persona sin que ella lo perciba. Padre Pío solía advertir en confesionario y en sus cartas espirituales sobre la presencia de este enemigo mortal. Un pecado que corroe desde dentro, que no suele notarse en las acciones externas, pero que apaga la gracia y endurece el corazón hasta hacerlo insensible a la voz de Dios. Se trata de una herida interior que puede habitar incluso en los fieles más devotos, en quienes rezan, asisten a misa, comulgan y sirven, pero que sin darse cuenta están permitiendo que su vida espiritual se marchite. El Padre Pío, con la sabiduría de los santos y la compasión de un verdadero pastor, hablaba de este mal como de una lepra invisible del alma, mucho más peligrosa que cualquier falta exterior porque se disfraza de virtud y puede acompañar incluso a los que aparentan una gran fe.
Lo más alarmante es que este pecado no tiene una sola forma, sino que se manifiesta de maneras misteriosas y casi imposibles de identificar si no hay una luz especial del Espíritu Santo. Son tres caminos ocultos, tres manifestaciones diabólicas que van tomando fuerza en el corazón y bloquean poco a poco la acción de la gracia. Es posible que sin darte cuenta estés caminando por uno de estos senderos sin sospecharlo. El propio Padre Pío decía que uno de los mayores peligros para el alma es ignorar las raíces del mal interior y vivir confiando en las apariencias externas de la piedad. Por eso, en las próximas reflexiones vamos a desvelar estas tres formas en las que este pecado mortal opera en la vida de los creyentes. Prepárate para examinar tu corazón con profundidad y descubrir si, en algún área de tu vida, este enemigo silencioso está obrando en secreto. Muchos caminan por la vida espiritual convencidos de que basta con evitar los pecados escandalosos o cumplir con los rituales externos. Sin embargo, como acabamos de descubrir, existe una lepra interior mucho más sutil y mortal, capaz de silenciar el alma y vaciarla de la gracia divina. Es momento de dejar la penumbra y arrojar luz sobre la raíz de este mal, la blasfemia interior contra el Espíritu Santo. Este pecado, tan temido por los santos y tan claramente advertido por el Padre Pío, no consiste en palabras pronunciadas en voz alta, sino en una disposición interna, en una actitud silenciosa que va erosionando el corazón desde dentro. Es una rebelión que se esconde tras apariencias de religiosidad y que adopta formas casi imposibles de identificar sin la ayuda del Espíritu Santo. La primera de estas formas, y quizá la más devastadora, es la desesperación espiritual. ¿Qué es realmente la desesperación? Es el veneno del alma que nos hace creer que hemos ido demasiado lejos, que la misericordia de Dios tiene un límite, que nuestros pecados son imperdonables y que ya no hay esperanza para nosotros. Es el susurro constante que dice: Dios se ha cansado de ti, tu historia terminó, no tienes remedio. Padre Pío fue testigo directo de este drama muchas veces. En el confesionario veía llegar personas destrozadas por la culpa, convencidas de que el perdón ya no era posible para ellas. Algunos le confesaban entre lágrimas que rezaban y asistían a los sacramentos, pero sentían que Dios los había abandonado para siempre. En una de sus cartas, Padre Pío advertía con firmeza: la mayor astucia del demonio es convencerte de que la misericordia de Dios se agotó para ti. La desesperación espiritual apaga la fe, destruye la confianza y encierra el alma en una soledad que la separa del abrazo de Dios. Quien cae en este abismo deja de buscar la confesión, se aleja de la Eucaristía y comienza a vivir como si la gracia ya no pudiera alcanzarle. Nada hiere tanto el corazón de Dios como ver a uno de sus hijos negarse a recibir el perdón que fue conquistado al precio de la cruz. Quizás tú mismo o alguien cercano haya dicho alguna vez: no sirvo para nada, Dios ya no me escucha, no tengo salvación. Estas palabras son síntomas de que la desesperación está enraizándose en lo profundo del alma. Sin embargo, la palabra de Dios es clara: donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Romanos 5:20. El catecismo enseña que ningún pecado supera el poder del perdón divino. Caer en la desesperación es, en realidad, rechazar el remedio celestial y cerrar la puerta al único capaz de sanar. Padre Pío no se cansaba de repetir a quienes acudían a él: no pierdas nunca la confianza. Si caes 1000 veces vuelve a levantarte y abraza la misericordia del Señor. La desesperación es la mayor victoria del demonio y la mayor tristeza del corazón de Jesús. Esta es la primera máscara de la blasfemia contra el Espíritu Santo. La mentira de que Dios ya no puede ni quiere perdonar. Pero todavía quedan dos formas ocultas, igual de peligrosas, que en los próximos momentos serán reveladas. A veces, lo que parece confianza en la misericordia divina es, en realidad, una peligrosa distorsión espiritual que encadena al alma en una ilusión mortal. Después de haber comprendido cómo la desesperación apaga la fe y nos separa del amor de Dios, es necesario mirar de frente una trampa aún más sutil y frecuente: la presunción de la misericordia. Esta actitud, tan extendida en nuestros tiempos, consiste en vivir en pecado mortal, con la falsa seguridad de que Dios perdonará siempre, aunque no haya un verdadero propósito de conversión. Es una confianza vacía,
que no nace del amor ni del arrepentimiento sincero, sino del autoengaño y la comodidad. Son aquellos que, aun sabiendo que ofenden gravemente a Dios, se acercan a la confesión sin el mínimo deseo de cambiar de vida, tratando el sacramento como un simple trámite o una especie de seguro espiritual que garantiza el perdón automático sin esfuerzo interior. Padre Pío fue categórico frente a este engaño. En numerosas ocasiones, advertía a sus penitentes sobre el peligro de una confesión sacrílega, aquella en la que no existe el dolor de los pecados ni la determinación de apartarse de ellos. El santo de Pietrelcina decía con fuerza: «No juegues con la misericordia de Dios. El Señor es infinitamente bueno, pero también infinitamente justo. La confesión no es un billete para seguir pecando, sino el punto de partida para una verdadera conversión». Las consecuencias de vivir en esta presunción son devastadoras. El alma se acostumbra a una doble vida, justificando el pecado y apagando progresivamente la voz de la conciencia. La gracia se convierte en algo superficial, el sacramento pierde su poder de sanación y la relación con Dios se reduce a un simple ritual exterior sin transformación real. Es como tomar una medicina sin querer curarse. El alma permanece enferma y poco a poco se endurece ante la llamada del Espíritu. San Pablo lo dejó claro en su carta a los romanos. ¿Qué diremos entonces? ¿Perseveraremos en el pecado para que abunde la gracia? De ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6, 1, 2. La verdadera confianza en la misericordia no es excusa para el pecado, sino impulso para levantarse, luchar y comenzar de nuevo. Los santos han enseñado que la presunción es una forma de orgullo disfrazado de fe. Es vivir como si el perdón de Dios fuera un derecho, no un regalo inmerecido. Por eso Padre Pío insistía: arrepiéntete de corazón, huye de las ocasiones de pecado, y no pongas a prueba la paciencia divina. Así como la desesperación encierra al alma en la tristeza, la presunción la adormece en la mentira, impidiendo que experimente el verdadero poder transformador del amor de Dios. No es casualidad que, después de la desesperación y la presunción, la tercera máscara de la blasfemia contra el Espíritu Santo sea la más oculta y a la vez la que más daño causa a la vida de la Iglesia: la envidia espiritual. Mientras algunos caen en la desesperanza y otros en la falsa seguridad, muchos sucumben ante la sutil tentación de comparar sus dones y su camino con el de los demás, permitiendo que el veneno de la envidia se instale en el corazón. Padre Pío fue testigo de innumerables divisiones dentro de la Iglesia, provocadas no por grandes herejías o escándalos públicos, sino por esa insidiosa competencia interna que enfrenta a los fieles entre sí. A menudo compartía su dolor por ver cómo los grupos parroquiales, las comunidades y hasta las familias se debilitaban a causa de las rivalidades, los celos y los resentimientos. Nada hiere tanto el cuerpo de Cristo como la falta de caridad entre sus miembros, advertía el santo. Esta envidia espiritual se manifiesta de múltiples maneras: criticar en secreto los logros de otros, boicotear proyectos de hermanos que crecen en la fe, sembrar dudas sobre la autenticidad de la vida espiritual ajena e incluso alegrarse cuando un cristiano ejemplar cae o es humillado. Son actitudes que, aunque parezcan pequeñas, abren las puertas a la amargura y al juicio, apagando la acción del Espíritu Santo y contaminando la atmósfera espiritual de toda la comunidad. Lo más grave de este pecado es que ataca directamente la caridad, que es el corazón de toda vida cristiana. San Pablo, en su carta a los Corintios, enseña que los dones espirituales no son motivo de competencia, sino de servicio y edificación mutua. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro es honrado, todos se alegran con él. Cuando dejamos que la envidia tome el control, nos volvemos instrumentos de división en lugar de testigos del amor de Dios. Padre Pío insistía en que la envidia espiritual es una trampa peligrosa, porque puede disfrazarse de celo por la verdad o de amor a la justicia, cuando en realidad es un deseo oculto de superioridad o reconocimiento. Advertía con fuerza: el mayor obstáculo para la gracia es el corazón cerrado por el orgullo y la comparación. Quien no se alegra del bien del prójimo no ha entendido aún el amor de Cristo. Las consecuencias de esta actitud no solo son personales, sino también eternas.
La envidia espiritual endurece el corazón, destruye la comunión y siembra discordia donde debería florecer la fraternidad. Como enseña Santiago, donde hay envidia y rivalidad, allí hay confusión y toda clase de mal. Santiago 3. Por eso, reconocer y rechazar la envidia espiritual es indispensable para vivir en la verdadera libertad de los hijos de Dios y para permitir que la gracia del Espíritu Santo sane y renueve la vida de la Iglesia desde dentro. Después de desenmascarar las tres formas en que la blasfemia interior contra el Espíritu Santo se infiltra en la vida de los creyentes, surge una pregunta inevitable: ¿cómo es posible que estos pecados tan graves logren instalarse en almas que un día ardían de fe? La respuesta se encuentra en un terreno peligroso y cada vez más común: el relativismo moral y la tibieza espiritual. En tiempos pasados, el temor de Dios y el sentido de lo sagrado eran la brújula que guiaba la conciencia de los cristianos. Sin embargo, hoy vemos cómo poco a poco muchos fieles han ido perdiendo la sensibilidad al pecado mortal, ya no se percibe el peligro de las faltas graves, se minimiza el daño, se justifica la mediocridad y se vive como si la misericordia de Dios fuera una excusa para no luchar por la santidad. Es una anestesia del alma que permite que la desesperación, la presunción y la envidia espiritual echen raíces sin resistencia. Padre Pío advertía con frecuencia sobre la tibieza, esa frialdad que se apodera del corazón cuando el amor a Dios se vuelve costumbre y la vida espiritual rutina. Decía que el mayor peligro no es caer, sino acostumbrarse a la caída, perder el dolor por el pecado y conformarse con una fe superficial. Para él, la indiferencia era una señal clara de que el alma estaba siendo invadida por las sombras, aunque siguiera cumpliendo con las prácticas religiosas. La sociedad y la cultura actual han contribuido enormemente a esta banalización. El pecado se presenta como algo relativo, negociable, adaptado a los gustos personales. Se normaliza la desobediencia a los mandamientos y se ridiculiza la búsqueda de la pureza. La gracia se confunde con permisividad y la santidad, con extremismo. El ruido del mundo apaga la voz de la conciencia y la urgencia de la conversión se convierte en una idea lejana, reservada solo para los muy religiosos. En la vida cotidiana, esto se traduce en pequeños actos de omisión y relativización del mal, dejar de confesar pecados graves porque todos lo hacen, asistir a la Eucaristía sin preparar el corazón, callar ante la injusticia por miedo al rechazo, o abandonar la oración porque no se siente nada. Son pequeñas grietas por donde entra el frío espiritual y sin darnos cuenta, el alma se va quedando vacía, vulnerable a la acción de los pecados que destruyen desde dentro. Por eso, entender cómo se instalan estos males es el primer paso para combatirlos. Solo una fe vigilante, encendida y humilde puede resistir el avance silencioso de la tibieza y el relativismo, y abrir de nuevo las puertas a la gracia que transforma y sana. No es exagerado decir que los pecados invisibles, aquellos que se esconden bajo la apariencia de virtud o rutina, tienen consecuencias mucho más trágicas de lo que la mayoría imagina. Padre Pío, con la lucidez y el don de discernimiento que el Espíritu Santo le concedió, relataba visiones de almas que a simple vista parecían piadosas, pero que en realidad estaban espiritualmente muertas a causa de la desesperación, la presunción o la envidia que nunca confesaron ni combatieron. En sus cartas y testimonios, el santo advertía con dolor sobre la realidad de la muerte espiritual, personas que, pese a participar activamente en la Iglesia, habían perdido el contacto con la gracia y se encontraban separadas de Dios. Decía que el peor castigo para el alma no es una calamidad visible, sino esa lenta ruina interior que ocurre cuando se vive en pecado mortal sin reconocerlo, confiando en las apariencias o en una falsa tranquilidad de conciencia. Es fundamental comprender la diferencia entre pecado venial y pecado mortal. El pecado venial debilita la relación con Dios, pero no la destruye. El pecado mortal, en cambio, rompe totalmente la comunión, apaga la vida divina en el alma y, si no es arrepentido y confesado, conduce a la ruina eterna. Lo más peligroso es acostumbrarse a vivir en ese estado, convencido de que nada grave ocurre, mientras el corazón se va endureciendo y la luz de la fe se apaga lentamente. Las consecuencias no se limitan a la vida personal.
Un alma que ha caído en la muerte espiritual afecta inevitablemente a su familia, a su comunidad, a todos los que la rodean. La falta de paz, el resentimiento, la división y la ausencia de frutos espirituales se multiplican allí donde la gracia ha sido rechazada o ignorada. Así lo confirmaba Padre Pío: el mal no permanece encerrado, se propaga silenciosamente como una enfermedad que contagia a toda la casa. Por eso, el llamado a la conversión urgente no es una simple recomendación, sino una necesidad vital. La misericordia de Dios está siempre dispuesta a restaurar, pero espera un corazón que reconozca su necesidad y dé el paso decisivo hacia la reconciliación. Solo así la vida espiritual puede renacer, la familia puede ser sanada y la comunidad transformada desde dentro por el fuego de la gracia. Solo quien reconoce la gravedad de estos pecados invisibles puede anhelar de verdad la sanación y la libertad que Cristo quiere conceder. Padre Pío no solo advertía sobre el peligro de la muerte espiritual, sino que dedicó su vida a enseñar el camino concreto para romper esas cadenas interiores, el examen de conciencia radical, la confesión profunda y la humildad constante ante Dios. El santo de Pietrelcina recomendaba a sus hijos espirituales un examen de conciencia atomista, es decir, minucioso, capaz de ir más allá de la superficie para detectar no solo las acciones externas, sino también las intenciones, los pensamientos, los deseos y las omisiones que pueden esconder la raíz del mal. Aconsejaba detenerse en silencio y oración antes de acostarse para revisar cada rincón del día y pedir luz al Espíritu Santo para reconocer las faltas ocultas. No se trata de obsesionarse con el pecado, sino de abrir el corazón a la verdad, confiando en la misericordia de Dios. Para Padre Pío, la confesión frecuente era el arma más poderosa contra la tibieza, el autoengaño y la ruina espiritual. Insistía en la necesidad de acercarse al sacramento con sinceridad absoluta, sin ocultar ni justificar nada, con el firme propósito de cambiar de vida. A quienes dudaban o sentían vergüenza, les repetía: no hay mal que resista ante un corazón humilde que confiesa su miseria. También recomendaba buscar la dirección de un confesor fiel y experimentado, alguien que pudiera acompañar el camino de crecimiento y discernir con claridad los engaños del enemigo. Son muchos los testimonios de personas que, al vivir la confesión como lo enseñaba Padre Pío, experimentaron una transformación radical. Matrimonios restaurados, corazones liberados del miedo, jóvenes que recuperaron la paz interior, familias enteras reconciliadas con Dios. La gracia del sacramento no solo limpia, sino que fortalece y enciende el fuego del amor divino en el alma. Por eso, el verdadero remedio para las heridas del pecado no es una estrategia humana, sino la humildad de reconocer la necesidad de Dios, el valor de examinarse a fondo y la decisión de buscar la reconciliación sin demora. Así, siguiendo el ejemplo de Padre Pío, es posible comenzar de nuevo, dejar atrás la oscuridad y caminar hacia la plenitud de la vida espiritual. Has llegado hasta aquí, y eso ya te distingue entre miles. Muy pocos tienen la determinación, el valor y la sed de verdad para recorrer un camino espiritual tan profundo como el que has transitado hoy. La mayoría se queda en la superficie, se distrae en los primeros minutos o huye cuando la luz revela sombras incómodas en su interior. Pero tú no. Hoy has dado un paso que pocos dan, el paso de mirar hacia adentro, de cuestionar el estado real de tu alma y de abrirte al poder sanador de la gracia. Por eso, quiero felicitarte de corazón. Eres parte de una minoría elegida, de aquellos que no se conforman con una vida espiritual de apariencia, sino que desean la plenitud, la autenticidad y el fuego verdadero del amor de Dios. Hazte esta pregunta: ¿por qué llegaste hasta aquí? ¿Qué te trajo hasta el final de este video? Tal vez fue una inquietud, una herida antigua, el deseo de encontrar respuestas, o simplemente el anhelo de experimentar algo real, profundo, transformador. Cualquiera que haya sido tu motivo, has demostrado hambre de Dios, y eso te pone en el camino de los buscadores, de los sedientos, de los que realmente desean ser sanados y renovados. Por eso quiero pedirte algo especial. Comenta aquí abajo la frase: elegido para transformar. Así sabré que formas parte de este pequeño grupo de almas decididas que buscan ir más allá de lo superficial y atreverse a ser transformadas desde lo más profundo. Esa frase será tu bandera,
tu señal, el testimonio público de que no viniste hasta aquí solo por curiosidad, sino por una verdadera búsqueda de conversión. Hoy no solo has aprendido sobre un pecado mortal 7 veces más grave que el adulterio, has descubierto las 3 formas diabólicas en que la blasfemia contra el Espíritu Santo se infiltra en la vida: la desesperación que apaga la esperanza, la presunción que anestesia la conciencia y la envidia espiritual que corroe la caridad. Has visto cómo el relativismo y la tibieza abren la puerta a estos males, y has conocido el remedio que el Padre Pío enseñó: el examen de conciencia radical, la confesión profunda y la humildad perseverante. Pero más allá del conocimiento, te llevas una verdad poderosa. La mayor batalla espiritual se libra dentro de ti. Lo verdaderamente peligroso no es el pecado que escandaliza por fuera, sino el veneno silencioso que apaga la gracia por dentro. Y aún así, ninguna tiniebla es más fuerte que la misericordia de Dios cuando se busca con sinceridad. No se trata de miedo, sino de esperanza, no de culpa, sino de conversión, no de mirar atrás, sino de caminar cada día hacia la luz. Recuerda, el alma es como una lámpara. Si la mantienes encendida, puede iluminar incluso los rincones más oscuros del mundo, pero una lámpara oculta, desconectada o descuidada, no sirve ni para sí misma ni para los demás. Así es tu fe. Si te contentas con guardarla para ti, si no la alimentas, si no la compartes, corre el riesgo de apagarse lentamente y perder el propósito para el cual fue encendida. Por eso compartir este video no es un simple acto digital, es ser un faro en la oscuridad, una chispa que puede encender nuevas llamas en corazones apagados. Hay personas a tu alrededor que pueden estar atrapadas en la desesperación, la presunción o la envidia espiritual sin saberlo. Quizá tu simple gesto de compartir sea la diferencia que salve una vida, restaure una familia o traiga de regreso a alguien perdido. Y si aún no te has suscrito a este canal, detente y piensa, ¿por qué no hacerlo? Suscribirse no es una formalidad, es comprometerse con tu propio crecimiento espiritual y con el de otros. Es decirle al cielo: quiero aprender más, quiero ser luz, quiero rodearme de mensajes que me despierten, me fortalezcan y me ayuden a perseverar en la fe. Si ya eres parte de esta comunidad, si ya tienes ese botón activado, puedes sentirte orgulloso. Eres de los que eligen la luz en vez de la indiferencia. Pero si no, ¿qué te lo impide? El miedo al compromiso, la pereza espiritual. No dejes que nada te robe lo que Dios ha preparado para ti. Imagina tu vida como un jardín. Si cada día siembras semillas de fe, oración y conversión, pronto ese jardín será refugio para otros, y tu alma dará frutos que permanecerán para la eternidad. Pero si te aíslas, si no buscas nutrirte, corres el riesgo de marchitarte, aún sin darte cuenta. No dejes que este video sea solo un punto y final, que sea el inicio de una nueva etapa. Explora más enseñanzas, sumérgete en otras reflexiones, mantén tu llama viva. La perseverancia es la llave de los santos y la mayor defensa contra las tinieblas que acechan por dentro y por fuera. Gracias por llegar hasta el final. Gracias por ser elegido para transformar. Lleva esta verdad contigo. Todo puede cambiar cuando abres el corazón a la gracia, y un alma encendida puede incendiar el mundo entero con el amor de Dios.